Fútbol al derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho. Goles de justicia en cada jornada. Silbato y toga, un mismo estruendo. Ganamos todos en esta batalla. Bueno, y acabamos de escuchar la famosa promo de Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Mi nombre es Harold Cárdenas, abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Deportivo, y junto con mi colega Sergio Lizarazo, egresado y docente de nuestra Universidad Libre, queremos darle la bienvenida a nuestro 7º episodio de Fútbol al Derecho por la emisora Centenario de nuestra universidad. Les recordamos que nos están escuchando a través de la página web de la emisora virtual Centenario, y este capítulo, una vez terminado, quedará alojado en la página a través de las pestañas de programas y episodios de la emisora virtual, donde encontrarán nuestro programa Fútbol al Derecho y ya. Solo es dar clic y escuchar los audios de nuestros distintos episodios. Además, queremos invitar a nuestra barra jurídica y futbolera a escribirnos a nuestros correos electrónicos futbol.alderecho@unilibre.edu.co e info@futbolalderecho.com. Pero si lo suyo es el formato podcast, estamos en Spotify como Fútbol al Derecho o en Podcast de la Universidad Libre. Estamos seguros de que la barra jurídica y futbolera seguirá creciendo en la totalidad de facultades de nuestra universidad y en sus seccionales. Como siempre, la invitación a suscribirse a Fútbol al Derecho en YouTube, así como en las distintas redes sociales donde nos encuentra así como Fútbol al Derecho. También recuerden que este espacio es una colaboración con FAD Servicios Legales, expertos en Derecho Deportivo, quien presta sus servicios en materia de consultoría y asesoramiento en Derecho Deportivo en Colombia y el exterior. Contáctenos a través del correo info@futbolalderecho.com o en la línea telefónica +57 323 229 3752 o en la página web www.futbolalderecho. Don Sergio Lizarazo, como siempre, muy buenos días, tardes o noches, sea el momento en que nos estén oyendo. No se vaya a asustar por lo que le voy a decir, pero bienvenido al último episodio de Fútbol al Derecho. Uy, ¿cómo así? ¿Qué Pues, pasó? No No me diga eso, que como yo la decimos- paso muy bien aquí. No, O sea, no. ya que hicimos. No hemos hecho nada, Bueno, solamente la universidad sigue siendo libre y respeta todo lo que decimos acá, pero es el último episodio que vamos a tener hoy, viernes a las 10 de la mañana, porque la buena noticia es que la barra jurídica y futbolera lo solicitó. Ahí van a entrar vítores y aplausos, en donde dicen: señores, queremos que el programa sea en un horario distinto. Nos mandaron al horario AAA. Vamos a competir con los programas de las 6 de la tarde, cuando todo el mundo vuelve a casa, y unos ponen jazz, otros ponen rock, y nosotros aquí. Sí, no, eso del jazz y el bossa nova, O sea, y la copa de vino, la bata de seda y todo el canto. No, pero está bien. Está bien. Primero, un saludo a todos los estudiantes, administrativos, profesores de la universidad y obviamente egresados, amigos, familia, a todos, un saludo a los albañiles, coteros. Sí, porque puede que ellos también nos estén oyendo acá. No, y los conductores ya pueden poner la Ah. emisora también, entonces dentro de 8 días. Mejor dicho, a todo mundo, a todos los que nos escuchan, afortunadamente no hemos dicho nada raro como para que nos van a cerrar. Ahí sí, como dicen, nos vayan a clausurar el chuzo, Sí, pero no. Muy buena noticia, muchas gracias. así es. Gracias a la Universidad Libre por el espacio y obviamente seguir creciendo en esto y obviamente seguir vinculando a los estudiantes, a todo eso. Ya más adelante, ya creo que todos nuestros radioescuchas, youtubidentes, han visto que hemos tratado de traer diferentes invitados precisamente para hacer más variado esto y con la participación obviamente de personas dentro del mundo jurídico y deportivo. Entonces, en esa medida, pues, este seguirá siendo un espacio abierto para todos ellos. No es sino que nos contacten y quienes quieran venir a hablar un rato de deporte y de derecho, pues aquí las puertas abiertas, pero no solo deporte y derecho, sino obviamente también, por ejemplo, en las diferentes facultades de la universidad y en las diferentes seccionales, que es un tema supremamente importante también. Así es, pues la noticia, don Sergio, a los radioescuchas, como usted le dice, y a los youtubidentes, es que Fútbol al Derecho cambia de horario y de ahora en adelante vamos a estar
todos los miércoles, atención, miércoles a las 5:45 de la tarde en vivo y en directo para que nos escuchen, sobre todo a mí me han hablado mucho de la gente de las facultades de la jornada nocturna, entonces vamos a acompañarlos a entrar a clase por si el profe no llega, por si el profe se demora en llegar, entonces o tienen que los pongan a escucharnos mientras. Claro, sí, o en los salones de la Universidad Libre pueden en el computador del salón pueden ponernos, obviamente, en el sistema de audio amplificado de los salones, pueden escucharnos y se vienen cositas, dice por ahí. Uy, Dios. En fin, se le sale a uno. Sí, nos suele pasar. Bueno, entonces lo cierto, Sergio, la invitación de ahora en adelante, a partir del próximo 26 de marzo, ya nos vamos a encontrar en vivo, 5:45 de la tarde por la emisora Centenario de la Universidad Libre, por el canal de YouTube de la Universidad Libre seguramente, y por el canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Así que ahora amplificamos cada vez más nuestra emisión. Y por supuesto detrás de eso va a estar el gran Omar Montoya, nuestro máster, el crack aquí de las comunicaciones. Nosotros no seríamos nada sin el gran Omar, así que también él nos va a acompañar permanentemente. Y Julián Espinel, que es nuestro... Ese es el Chacho, el productor general del programa, casi nada. Así que también a Omar y a Julián, por supuesto, el agradecimiento porque estamos cada vez evolucionando más. Y también le queremos dar muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron ayer en la transmisión del primer partido oficial que se transmite en la Universidad Libre a través de la emisora virtual Centenario, que fue el Brasil-Colombia. Pero le propongo que para hablar de ese partido lo hagamos en vivo y en directo con los demás el próximo miércoles. Sí, no vamos a hablar del resultado. Por favor, dejémoslo sorpresa. Sí. Dicho esto, don Sergio Lizarazo, vamos a entrar a hablar de lleno de nuestro editorial de Fútbol al Derecho en este gran espacio. Don Omar, arrancamos. Vamos a hablar, Sergio, de llegó la fase de grupos en Copa Sudamericana y Libertadores para los equipos colombianos. Un editorial muy futbolero en principio, porque, Sergio, tuvimos la celebración de los famosos sorteos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores el pasado lunes, si no estoy mal, por parte de la Conmebol, donde estuvo el señor Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, exaltando. ¿Usted se acuerda cuándo fue? En la Copa América que tenían que enfocar. Robó pantalla como... Uy, pero... Un saludo a la Conmebol y al presidente Alejandro Domínguez, lo invitamos a pautar como siempre acá. Un saludo a Alejo, pero parecías como Betty la Fea, ¿en serio? O sea... Ya que le gusta pautar y aparecer tanto, que aparezca aquí en la emisora virtual de la universidad. Sí, o sea, con nosotros es a otro precio, o sea, nada de boleticas y eso, no, pero, uy, hermano, pero es que parecía galán de telenovela, o sea, en cada transmisión tenían que enfocarlo, y si el hombre se acomodaba la corbata, entonces... Además le pasó algo que le está cobrando factura, y hablando un poco más en serio. Le preguntan al final del sorteo, presidente, ¿cómo sería una copa? Pues frente al tema de la crítica de tantos clubes brasileros en la Copa Libertadores, le preguntaron como, presidente, ¿cómo sería una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana sin clubes brasileños? Y la respuesta del tipo fue la siguiente, del señor presidente de la Conmebol, fue una Copa Libertadores sin clubes brasileños sería como tener a Tarzán sin Chita. Hermano, y le ha tocado salir a emitir un comunicado oficial porque lo tildaron de ser un comentario absolutamente racista. Pero es que, ¿para qué? O sea, ¿para qué hace esas comparaciones? Tarzán allá tranquilo. No, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es qué necesidad de ponerse en ese cuento? Sencillamente diga, no, qué embarrada, una cosa así, o sea, uy, no, gravísimo. Pero esos comentarios, hermano. Pero es que... Hemos venido hablando, precisamente, ya vamos a abordar un poco más el tema, pero ya un poco más en serio el tema del lenguaje, cómo ha venido y cómo las comunicaciones y este lenguaje que hoy día expresamos ha cambiado y ha variado tanto para que el señor, además, el presidente acababa, cuando empezó el sorteo de la Copa Libertadores,
exaltó o pidió disculpas públicas por lo que le pasó al jugador de Palmeiras en la Libertadores Sub-20, donde este chico literalmente se acaba el partido y empieza a llorar en frente de las cámaras por los actos de racismo. Creo que fue o Cerro Porteño, creo que fue el club paraguayo contra el que jugaron. Se pone a llorar y dice, ¿por qué no me preguntan acerca de los actos de racismo que acabo de vivir en pleno partido de Copa Libertadores Sub-20? Un muchacho de menos de 20 años, Sergio. No, pero sale el presidente con estos comentarios. Pero es que además, que de México hasta Argentina, hablemos de racismo, hermano. O sea, es que aquí todos somos mestizos, o sea, y todos somos descendientes de afros, y todos somos descendientes de indígenas, ¿sí? Y las mezclas culturales aquí son fuertísimas, caso Perú, caso Argentina. Pero que, o sea, que en Paraguay insulten a un... No. Digamos, eso pasa también porque estamos supremamente descontextualizados, ¿sí? Y con una falta de identidad que atacar al otro en razón de su raza, y no solo es de su raza en América, sino también de su decisión sexual, de su posición política. Note usted lo que pasó esta semana, no vamos a entrar en el tema, pero pues es que en serio, o sea, ese tipo de discriminaciones por eso, en un país, en un continente tan diverso. Es que esa es la gran problemática. Y eso es lo que hablábamos también, y agradecemos y mencionamos nuevamente el espacio que tuvimos con la coordinadora futbolera y feminista, cómo desde las canchas también se está buscando eliminar este tipo de lenguaje, ¿no? O sea, porque hablábamos con ellas también de temas de racismo, de xenofobia, y cuando hablábamos de ese tema de racismo, precisamente es tanto al interior de las barras, como cuando yo voy al estadio, emito un pronunciamiento, un cántico, que tiende a denigrar la raza de X o Y persona, y eso lo sabemos lastimosamente, la famosa imitación de un mono en las tribunas, que es algo lamentable que se siga presentando en un escenario futbolero. Pues con ese antecedente, mi querido Sergio, le tocó salir al presidente de la Conmebol a pedir disculpas públicas por su lamentable comentario frente a Tarzán y Chita, haciendo alusión a que una Libertadores en clubes brasileños sería como eso. Yo creo que el señor Alejandro Domínguez se ve muy... No, mejor. Se ve mejor cuando roba cámara así, de forma tan galanesca. Aclaremos que es robando cámara, no robando nada más. No estemos imputando aquí. No, porque robando cámara, o bueno, que lo señalen en la cámara y todo el cuento. Yo le admiro una cosa, y es estar en corbata a casi 35 grados en Miami. Muy, muy bien por él. Muy pispo. Sí, yo me imagino, obviamente ahí con los vasos de agua mineral, ¿no? Porque eso allá no toman nada más. De la llave, no. No, mineral, no sé. Y con la plata que tiene la Conmebol y la FIFA debe ser agua de los Alpes suizos y todo el cuento, una cosa así. Pero bueno, digamos que mejor no vuelva a decir este tipo de cosas. Que un día Alejandro Domínguez nos acepte una invitación. Omar, cortamos cuando salga, si algún día viene Alejandro Domínguez, esto lo cortamos. Desaparecemos esos comentarios. Bueno, Sergio, entremos en detalle porque vamos a hablar inicialmente de Copa Sudamericana, y es que vamos a tener la participación de dos equipos. América de Cali, grupo C de la Copa Sudamericana, en donde va a enfrentar a Huracán de Argentina, a Racing de Uruguay y a Corinthians de Brasil. Y en el grupo, ya le digo, grupo F de la Copa Sudamericana, tendremos a la participación de Once Caldas, que va a jugar contra Fluminense de Brasil, Unión Española de Chile y San José de Bolivia, que tiene ahí la GB, que ese es un nombre, Guariberto, algo así, no me acuerdo bien, y van a jugar a 3.300 metros de altura, estando Manizales en una ciudad de altura, pero ahí vamos a encontrar. Sergio, hablemos inicialmente muy cortamente para entrar a nuestra jugadita de la semana, Copa Sudamericana. Nos decía Santiago, un gran amigo y corresponsal de Fútbol al Derecho, hincha de la Mechita, que veía muy complicado el paso de el América teniendo a Corinthians, aunque Corinthians eliminado por el Barcelona de Ecuador, con el gran Segundo Castillo en la dirección técnica y sus fracks. Sapinta es una nota. ¿Y mi Quique del alma?
Ah, ¿Dónde quedó mi Iquique? Creo que es el grupo F, una cosa así. el Iquique, sí. Es que Iquique es Santa Fe en la Suramericana. Gracias por habernos eliminado. Te queremos mucho. Y No, y no, queremos mucho al... Melgar elimina a Tolima, Iquique elimina a Santa Fe y los equipos que enfrentaban a Melgar y a Iquique los eliminaron a ellos. O sea, Más bien que vayan Millonarios y, perdón, Oh. Santa Fe y Tolima a jugar en Girardot, pues para que quede ahí entre Iquique no, y Melgar. no hablemos de Millonarios. Aquí estamos hablando América y Once Caldas. No, joven. digamos que pues hay un problema, en realidad hay un problema estructural en los equipos colombianos. Sí, Recordemos que nosotros en los últimos, yo creo que ya 5 años casi, y si algo un poco más, los equipos colombianos no clasifican ni siquiera a segunda fase, ¿no? Son casos esporádicos. Nosotros, creo que el último equipo que llegó, después de que ganó la Libertadores Nacional, creo que los últimos equipos que llegaron así como a esto fue a una semifinal, si recuerda, Santa Fe, Nacional, y paré de contar, o sea, hace rato que nosotros no tenemos una representación fuerte en Junior en final de Sudamericana. de Sudamericana, que la perdieron, ¿no? Pero esa es la última gran actuación. De resto, no tenemos absolutamente nada más. Hablando precisamente de la Sudamericana. Este América, al menos en el torneo local, está jugando bien. Además, tienen una joya como Juan Fernando Quintero. Pero no solamente Juan Fernando Quintero. Y Juan Fernando Quintero viene de ser campeón con la Academia de Suramericana. Pero digamos que hay un tema estructural, evidentemente, y hay un tema de, hombre, por ejemplo, Bucaramanga va a Libertadores y uno no ve que tenga unos refuerzos que Pero haya construido. hablemos primero de Sudamericana. Y pues, ya pasamos a de Libertadores. De Suramericana. O sea, a mí me parece América que- y Once Caldas, ¿tienen o no tienen chance? Recordando que el sistema del torneo es que pasa el primero del grupo nada más, de manera directa a octavos de final. Pasa de manera directa a octavos de final. Y si llegase a quedar segundo América y Once Caldas, tendrían que enfrentar a los terceros, creo que los mejores a los terceros. mejores terceros de Copa Libertadores. O sea, sí o sí tienen que ir por el primer lugar. Lo que pasa es que ¿Les alcanza? Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de América, uno siempre piensa en Corinthians. O sea, pues yo creo que es de las instituciones más grandes que tiene el fútbol suramericano. Entonces uno dice, uy, de primero como que no. Ahora, América no está jugando mal, pero yo diría que no. Yo creo que América sí pasa, y pasa como por ese repechaje ahí. O sea, usted dice que al menos al segundo lugar lo alcanza. Sí. Frente a un Huracán y a un Racing de Uruguay que no es tan conocido. Bueno, Huracán es un... Va a decir que es un histórico, pero bueno, es histórico en cuanto a tiempo, pero no es el equipo más grande. No, Conocido por la era de Menotti por allá en el 76. y porque le ganamos la Suramericana, ¿no? Y porque le ganan la Sudamericana. Bueno, pero es un, No, pues, pero es un equipo que es ya un estaba en equipo una que final. viene, que desde, recordemos que estuvo en la B y todo el cuento, y viene, digamos, como retomando digamos, como el rumbo de eso, para no sonar como tan, pero no es el más grande. O sea, uno cuando piensa en los grandes de Argentina, uno piensa Boca, River, Son 5 grandes. Racing, Independiente, que San tal vez, Lorenzo. y San Lorenzo. Esos son los 5 grandes de Argentina. Ahora, teniendo en cuenta que Vélez, por ejemplo, fue campeón de Libertadores también. Pero no está en el grupo de... Pero no está, además es exacto. En una época el más grande fue Independiente porque era el rey de el copas. Rey de Copas. Pero La crisis una crisis administrativa y financiera hoy día... institucional. Lo mismo San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo, después de que se fue de- Tinelli, lo dejó en la olla. Acabaron de jugar el clásico con Racing y entonces veía la hinchada, yo sigo una hinchada de Racing, y entonces en el estadio colocaron en las paredes un QR para que el hincha independiente escanee el QR y done. Porque la crisis financiera es terrible. Tenaz. Es terrible. Bueno, y recordemos que ya hablamos acá y lo que nos contaba el doctor Viola respecto al tema. O sea, el tema en realidad, y con un campeonato de 30 equipos, complicado, ¿no? Y entender el campeonato argentino es una cosa impresionante. Bueno, Sergio, hablemos ya en estos 2 minuticos, 3 minuticos, Copa Libertadores. Cerremos diciendo, ¿usted cree que Once Caldas tiene chance? No.
Sí, tiene equipos muy bravos. Nada más con Fluminense. No, es que Fluminense hace cuánto estuvo en final de Libertadores. Ahora, bueno, los equipos chilenos yo creo que sí están dando como una sorpresa ya muy reiterada en los torneos. Es que en Chile el proceso, digamos, de introspección, porque después de que quedaron campeones, después de ganarlo todo en Sudamérica, quedaron en la olla todos, desde la selección hasta los equipos. Con la generación dorada. Y efectivamente lo que ha habido es un proceso de renovación, porque lo necesitan, como nos pasó a nosotros en algún momento. Uh-huh. Vamos a ver entonces qué pasa con ellos. Hablemos de Copa Libertadores. Grupo E de la Copa Libertadores, vamos a tener al actual campeón de la Copa Sudamericana, Racing de Argentina, al club más grande de Chile, Colo-Colo, a Fortaleza de Brasil, un equipo que también ya ha protagonizado recientemente un buen presente, y al Atlético Bucaramanga. Yo creo que es la segunda participación de Bucaramanga en Copa Libertadores, puede estar ahí errado. Creo que Bucaramanga, y la gente es consciente, la afición es consciente, que no tiene mucho para pelear ahí. Un Bucaramanga que además viene en crisis porque cesaron el contrato del técnico paraguayo Florentín, que venía del Deportivo Pasto. No le fue bien en Bucaramanga, alcanza a durar solo 3 meses. No se ha confirmado aún, pero se habla mucho de la llegada de Leonel Álvarez. Para mí, un señor director técnico, pero que siempre lo termina traicionando el carácter y al final rompe grupos. De esos hay varios en el fútbol colombiano, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede ver a Jorge Luis Pinto, una persona que sabe muchísimo, pero hombre, el tema de Jorge Luis Pinto es que siempre las plantillas terminan rotas por su manejo de grupo y pues, temperamento. Es su temperamento, ¿no? Millonarios, bueno, o sea, tratar de nombrar Cúcuta, Vervir hacia selección Costa Rica Mundial 2014. En pleno Lo mundial celebraban los jugadores entre ellos y nunca saludaban a Pinto. No, y ni se hablaban ni eso. El tipo armaba la nómina y eso es como cuando acá el Pío Valderrama decía, hey, vamos a jugar, ahora, ¿es esto? Yo creo que con el paso de los años ya se le está dando un poco de justicia al trabajo de Pinto en esa selección. No, obviamente. Porque puede que no les gustara, pero que tenía jugando ese equipo bien. O sea, es que nunca más yo volví a ver con la misma plantilla, los técnicos que siguieron, jamás pudieron obtener el rendimiento de esa selección que. Pero además Pinto. una cosa, es que el tipo sabe de fútbol, Sabe o sea, el hombre sabe muchísimo de fútbol. Ha ido a mundiales, ha estudiado los sistemas, o sea, el tipo es un estudioso del fútbol, pero el temperamento termina rayando. Y eso pasa, por ejemplo, también con Leonel, al parecer, pasaba con el Pecoso Castro. Uy, total. Sí, el Pecoso terminaba rompiendo los equipos. Hasta yo creo que el mismo, nunca ha sido tan evidente, pero Hernán Torres no, también en Millonarios sale campeón. América y Tolima. Sube a la América y pasa lo que pasa. Entonces, son ese tipo de cosas que son complicadas de manejar en ese sentido, porque pues, imagínense. Entonces, ahí en el tema, ya digamos de volviendo al tema de Bucaramanga, quién sabe, porque en el tema de Bucaramanga no solo se va por diferencias con los jugadores, sino al parecer con la dirigencia, según lo que decían. Recordemos que esta dirigencia no fue la dirigencia que dejó campeón al Atlético Bucaramanga. Y que también hay diferencia hay diferencias con Dudamel, y por eso también sale Dudamel. Es decir, en menos en muy poco más tiempo, otra historia que hay detrás de la salida de Dudamel. En el tema de Dudamel hay otra historia y todo el cuento. Pero bueno. Saludo para el profe Rafael Dudamel. Lo invitamos a pautar y a venir al programa. Exacto. Antes de que lo contraten en otro equipo. Sergio, vamos a hablar ahora de Grupo F. Nacional de Uruguay, histórico del fútbol uruguayo, histórico de la Copa Libertadores, Internacional de Brasil, Bahía de Brasil y un histórico del fútbol colombiano como lo es Atlético Nacional, y el equipo que yo creo es el que en teoría debería sacar la cara por el fútbol colombiano en este certamen, porque además yo creo que es el único equipo que realmente está mostrando un proceso en donde quieren apuntarle a la Copa Libertadores. Es que ahí uno tiene que ser serio con este tipo de cosas,
y es que Nacional responde a una estructura empresarial fuerte, ¿sí? O sea, el tema de Nacional y por qué es el equipo más grande del país es porque desde que fue adquirido por la organización Ardila Lule, obviamente que responde a una organización fuerte. Y eso es lo que demuestra cuando juega. Que ha tenido crisis, efectivamente, pero salieron de la crisis y salieron campeones. ¿Sí? Y eso uno tiene que tenerlo en cuenta. Note usted que sale el técnico que sale campeón y ahorita lo tiene otro técnico, pero está jugando muy bien, está dentro de los primeros lugares. Entonces eso responde a una estructura institucional donde efectivamente se conforman los equipos y se arma todo un entramado institucional para ser fuertes tanto en el campeonato local como en el campeonato, le estaban apuntando a la Libertadores, ¿sí? En cambio, por ejemplo, sale por ahí el presidente de otro equipo y dice que mi sueño es llegar a la final de la Libertadores. Sí, claro, con ese equipo. No vamos a decir que... No, y a punta de sueño no se llega a una final. No. Eso es con y de buenas intenciones y de inversión y de recoger jugadores. No, aquí no hay un proceso en ese equipo rojo, no voy a decir cuál, pero yo creo que ya todos. Pero ya todo el mundo sabe. Pero sí, Nacional, y esto es supremamente importante para el fútbol, ¿sí? Que los equipos no sean equipos simplemente de fútbol, sino que de verdad respondan a una estructura organizacional, a una estructura empresarial fuerte. Lo primero es construir empresa y luego de construir empresa, obviamente el equipo de fútbol va a empezar a dar resultados. Exacto. Y eso creo que es lo que hace Nacional. Entonces note usted, viene Repeto viene, o sea, con pergaminos, un técnico innovador y todo el cuento. No funciona, traen a Juárez. Algo pasa con Juárez y definitivamente no funciona y listo. Entonces traen a Javier Gandolfi. Y Gandolfi está dando resultados. Y Gandolfi, ese equipo está jugando bien. A mí me parece que ese Nacional está jugando bien y al menos en Colombia es un equipo que está generando bastante ruido de manera positiva. Tanto así que ayer veíamos precisamente y teníamos un video en Fútbol al Derecho de los convocados. De los 4 jugadores de la liga local convocados a la selección Colombia, 2 son de Atlético Nacional. Se aportan el 50%, que es Marino Inestrosa y David Ospina, a quien le enviamos un fraternoso saludo, sobre todo el doctor Sergio, que siempre lo ha admirado. Dejémoslo así. Pero aparte de eso, lo que vamos a decir es que desde el dolor, los que deberíamos estar preocupados somos los hinchas de Santa Fe, de Millonarios. Sí. Bueno, Millonarios, ahí tenemos al gran... o inclusive al América. No, pero más por eso, a lo que yo voy es a la estructura empresarial de los equipos. ¿Sí? Sí, porque no. Esto es una recocha. Bogotá no está aportando nada a la selección hace mucho tiempo, ni al fútbol, ni a las competencias continentales. Lo dijimos aquí en el primer capítulo que hablábamos. Ey, ¿cuántos jugadores están saliendo de Bogotá? Y esa debería ser la primera cantera de los jugadores de Santa Fe Millonarios. ¿Cuántos somos en Bogotá aproximadamente? Como 8 millones. Por ahí. Yo creo que llevamos casi en 10, Sergio. Yo creería lo mismo. Y entonces, pues, sería bueno que los scouts de los 2 equipos fueran los fines de semana a todas las escuelitas de fútbol que hacen torneos en Bogotá y se dieran cuenta de qué es lo que no se está haciendo bien en los 2 equipos de Bogotá. Bueno, y nos quisimos extender un poquito más con este editorial de Fútbol al Derecho bastante futbolero. Les pedimos a todos ustedes, la barra jurídica y futbolera, que nos dejen en los comentarios ahí en la universidad, en Spotify, al correo electrónico, que nos digan cómo creen que le va a ir a los equipos colombianos, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. Dicho esto, y no se les olvide, seguimos con la cuña. Próximo miércoles 26 de marzo, 5:45 de la tarde en vivo por Fútbol al Derecho. Cambiamos de horario. Nos vamos con nuestra jugadita de la semana, estimado Omar, ahí en cabina. Bueno, y vamos ahora con nuestra jugadita de la semana que denominamos el caso Andrés Felipe Muñoz Lara. Y como diría un amigo, y ese porque es famoso. Y lastimosamente hoy sí que es famoso este señor por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, mi estimado Sergio, y es que continuamos hablando en este mes
conmemorativo a la mujer, precisamente de esos casos puntuales donde cada vez la ley y la justicia valora y defiende más los derechos de las mujeres, y esta decisión que además tiene un enfoque de género, Sergio, que la Corte lo explica precisamente por qué y qué es lo diferencial de este famoso enfoque de género. Empecemos hablando, Sergio, que Andrés Felipe Muñoz Lara es un reconocido músico de una banda que se denomina Tres de Corazón, pero además de ello es un famoso barrista de Atlético Nacional, y digamos que por eso traemos a colación precisamente el tema de esta sentencia, que fue muy mediática precisamente por estos dos elementos, por ser un músico, pero sobre todo por estar asociado con una de las barras más populares de Atlético Nacional. Haciendo salvedad en una cosa, Sergio, por supuesto, porque tenemos que ser responsables. El hecho de que Atlético Nacional, o que él pertenezca a la barra de Atlético Nacional, en nada inmiscuye al Club Verde, pero sí es un evidente referente por los hechos que ya he comentado. ¿Cuál es el caso, mi estimado Sergio? A el señor Muñoz Lara se le condenó recientemente por el delito, como autor más bien del delito de aborto sin consentimiento. Y es que el señor, voy a narrar muy rápidamente los hechos, sostenía relaciones sexuales de forma ocasional con la víctima de la sentencia que mencionan ahí, y señalan que el 31 de diciembre de 2017 fue la última vez que ellos tuvieron a cabo estos encuentros. El 2 de febrero ya de 2018, la víctima conoce que está embarazada y le informa a Muñoz Lara dicha circunstancia. Y cuando él se entera de la situación, le solicita a ella que aborte a partir de conocer que esta persona estaba embarazada. La víctima, la mujer, se niega a dicha solicitud por parte de este señor, y al otro día van a una clínica en Medellín que se llama Las Vegas se dirigen más bien a realizar unos exámenes de laboratorio. Voy a parafrasear un poco lo que dice la sentencia. Dicen que en el parqueadero de ese lugar, es decir, en la clínica Las Vegas, mientras esperaban los resultados del examen de laboratorio, él le ofrece un jugo HIT que contenía una sustancia abortiva identificada como misoprostol. Como consecuencia de haberse tomado ese jugo HIT, Sergio, entre el 4 y el 5 de febrero de 2018, la víctima tiene un aborto o una cesación del proceso de gestación, lo cual ameritó la hospitalización de ella y que le fuera practicado un procedimiento de legrado uterino. Esos son los hechos iniciales de la sentencia, Sergio, y además usted nos ha reiterado en distintas ocasiones también por qué, entre comillas, es famoso el señor Andrés Felipe Muñoz Lara. Bueno, el señor es famoso porque dirige una barra de Atlético Nacional, es uno de los dirigentes de esa barra, y ha salido, digamos, cuando Nacional estuvo en una crisis institucional. No hace muy... El año pasado, en realidad, con la dirigencia, con la gerente del equipo, que es la hija del dueño, ¿sí? Del señor Ardila, casi nadie. De Carlos Ardila. Ellos tuvieron muchos enfrentamientos y en realidad, obviamente, Nacional es un equipo muy grande y eso se convirtió en algo muy mediático en ese momento. Recordemos que la barra, no vamos a decir el nombre de la barra porque me parece que sería estigmatizar a la barra. Sí, es una generalización. Sí, no. Y no. No, entonces, este señor tuvo muchos enfrentamientos en realidad con un sector de la dirigencia. Al parecer, con otro sector no tanto. Pero digamos que tuvo eso y se hizo muy visible respecto a este tipo de situaciones. A mí siempre me llamó la atención una entrevista, y debe estar por ahí en algún medio de comunicación, que le hacen a él, en donde como dirigente, y yo ya lo dije acá, en el que como dirigente de la barra señalaba que ellos respetuosamente y entre comillas le sugirieron a Giovanni Moreno, que es un histórico de Nacional, que no podía irse a jugar al Deportivo Independiente Medellín, que había hecho unos primeros contactos con él para jugar ahí. Y a mí me pareció una actitud deleznable en todo sentido, porque es que ¿cómo así que en Colombia un jugador de fútbol tiene que
entonces estar esperando a que una barra de fútbol le dé permiso porque es un ídolo, no. Estas personas necesitan ganarse la vida, y así no necesitaran, es que la Constitución protege la libertad de escogencia de la profesión, oficio y donde yo quiera trabajar. Entonces, lo recuerdo mucho por esa situación en específico, por ser uno de los dirigentes de la barra, de esa barra de Nacional, y se hizo famoso, muy famoso a nivel nacional, porque ya era reconocido al interior de la barra, evidentemente. Sergio, una vez ya conocemos los hechos, obviamente estamos en una instancia de la Corte Suprema. Eso quiere decir que previamente tuvimos 2 sentencias. En primera instancia ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín. Para los estudiantes, acuérdense que hay instancias, ¿no? Sobre todo para los primíparos, ahí para que aprendan aquí derecho con nosotros. Y esa primera instancia, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín absolvió de responsabilidad a Andrés Felipe Muñoz Lara. ¿Y cuál fue la situación? Primero, se pudo evidenciar, y en todo momento se ha evidenciado, Sergio, que el señor Muñoz Lara en efecto le dio el famoso misoprostol a la víctima. Y esa situación, porque la gente va a decir, pero ¿cómo así? Le da el misoprostol, pero sale declarado no responsable de la conducta delictiva. Y es que lo que señala el juez de primera instancia es que los médicos que atendieron a la paciente, las condiciones de su embarazo no permiten atribuir el aborto a la ingesta del misoprostol, sino que también pudo ocurrir por causas naturales. Y el juzgado se encarga de decir que esto se dedujo del hecho que venía presentando pérdida de una hormona en particular vital para el embarazo, según se contrasta de 2 exámenes que le fueron practicados. Y lo que dice el juez es que ante la existencia de estos elementos de inexistencia de estos elementos de prueba, no era posible establecer un nexo de causalidad entre la conducta del señor y el resultado del aborto. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que el juez dice es, el señor le pudo haber dado el misoprostol, pero no pudimos evidenciar que el misoprostol haya sido el causante del aborto. En palabras, digamos, en palabras del juzgado, no encontró un nexo causal entre haberle dado haberle prohibido la ingesta de ese medicamento y la pérdida, digamos, o mejor, la interrupción del embarazo en ese caso, porque en la prueba, digamos, en una prueba científica, se estaba dando la pérdida de una hormona que es esencial, digamos, para el tema del embarazo. El tribunal en segunda instancia revoca la decisión en sede de apelación, porque obviamente esta decisión la apela la apoderada de la víctima, y el tribunal revoca la sentencia y condena a Muñoz Lara por el delito de aborto sin consentimiento a 85 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y su grupo familiar por el mismo tiempo. ¿Y qué deduce el tribunal? Muy resumidamente, que el aborto fue producto del accionar del procesado. Y dicen que si bien la víctima acudió inicialmente a la clínica porque presentaba un sangrado, dicha situación no implicaba necesariamente que fuera a abortar. Además, dice el tribunal, el 2 de febrero de 2018, el embarazo no presentaba ningún problema. Se complicó al final del día siguiente, es decir, del 3 de febrero, lo que coincide con la propuesta del procesado de interrumpir el embarazo y el hecho que le haya dado de tomar a la víctima una bebida que contenía el fármaco misoprostol. Entonces, aquí ya el tribunal lo que dice, básicamente, pues, no quiero sonar un poco coloquial, pero empieza a recoger una situación que se presentó cuando Muñoz Lara le dice a ella, no quiero que aborte. Ella le dice que no. Le da el hit con el misoprostol y al otro día ella empieza a presentar complicaciones. Claro, que venía con un antecedente de una anormalidad, pero el tribunal dice, hasta el 2 de febrero no estaba presentando ninguna anormalidad más allá de una realización de unos exámenes. Hay un tema que esa sentencia tiene y que es muy importante para esto, y es la violencia de género ejercida. Correcto. Sí, ese tal vez es el elemento que va a definir la condena. ¿Por qué? Porque esa violencia de género se materializa en la voluntad egoísta, lo dice la caprichosa e irresponsable. Irresponsable porque es que las consecuencias hubieran podido ser mayores aún. ¿Sí?
Si la persona, por ejemplo, es alérgica a alguno de los componentes químicos de la... Claro, es que eso puede venir en muchas situaciones. Muchísimo, es irresponsable, pero además sin el consentimiento y sin el conocimiento de la persona. Que ahí tenemos que hablar y la sentencia lo explica claramente. Ahí tenemos que hablar, y valga el tema del Código Penal, obviamente, donde están condensados o tipificados, mejor, los delitos en nuestro país. Y hay 2 delitos relacionados con el aborto. El aborto como tal, el aborto, que aquí tendríamos que hablar de la famosa sentencia de las 24 semanas, que con posterioridad a ese término se podría incurrir en el delito de aborto. Pero este es un aborto sin consentimiento, y precisamente la sentencia busca evidenciar eso de la autonomía, que es un término clave de la salud reproductiva de la mujer. Es decir, en Colombia la mujer puede decidir con su cuerpo en un momento determinado de manera autónoma si quiere o no quiere tener, o quiere o interrumpir el embarazo, mejor. Claro, y es una opción de vida. Exacto, pero una cosa es que la mujer diga, yo voluntariamente y autónomamente quiero interrumpir el embarazo. Pero otra cosa, como en este caso, es que un tercero, a través de una serie de conductas, sin el consentimiento de la mujer precisamente, induzca a que se produzca el aborto. Como dice el código, la sentencia en esa parte, la sentencia del tribunal, de forma egoísta, caprichosa e irresponsable. Es que esos son elementos muy fuertes dentro del tema. Con esa decisión, los apoderados de una firma muy famosa en el país interponen una figura jurídica que se llama el recurso de impugnación especial, que es bien interesante porque uno pensaría, va al recurso extraordinario de casación. De por sí, la abogada de la víctima sí interpuso el recurso de casación, pero al final desistió de ello y se fueron por esta figura del recurso de impugnación especial. Y ahí tocan 5 temas en ese recurso: que no se acreditó con suficiencia que el acusado le haya suministrado a Milena Uribe la sustancia que generó el aborto, que el tribunal incurrió en una interpretación errónea del principio de lesividad y del artículo 9 del Código Penal, que el tribunal incurrió en un falso juicio de raciocinio al valorar el alcance de la prueba practicada en contravía de las máximas de experiencia científica, que el tribunal incurrió en un error al determinar el momento en el que la denunciante ingirió el jugo que contenía misoprostol, pues no se concluye que eso haya incidido en el resultado del segundo examen de laboratorio. Y el quinto elemento que ellos aseguran es que el tribunal incurrió en un falso juicio de raciocinio al distorsionar y tergiversar el peritaje aportado por la defensa. Es decir, la posición de la defensa siempre fue, si el embarazo no venía en unas condiciones normales, dicho por una serie de especialistas en medicina, ¿por qué se deduce que el misoprostol fue el que generó el aborto? Es básicamente eso lo que señala la defensa. Lo cual es un raciocinio que no tiene en cuenta precisamente la opción de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Es decir, pero es que eso no fue lo que interrumpió. No, espérese un momento. Es que ya quedó evidenciado que se hizo sin conocimiento de la víctima, de forma egoísta y de forma irresponsable. Esos son los 3 elementos que uno tiene que rescatar en esto. Eso va a incidir, obviamente, dentro del raciocinio que hace la Corte Suprema en el desarrollo de estos elementos. La apoderada de la víctima reitera lo que ya hemos mencionado, Sergio, y es que el aborto sin consentimiento constituye una violencia basada en género, en la modalidad de violencia reproductiva, que genera afectaciones en la salud física y mental de quien lo sufre. En el caso de la víctima, el procesado, es decir, el señor Muñoz Lara, con su actuar, desconoció el derecho de la víctima a decidir libremente si deseaba o no ser mamá. Recordemos, igualmente como ya lo mencionamos, que el delito del aborto sin consentimiento está en el artículo 123 y la conducta típica para nosotros los abogados dice así: el que causar el aborto sin consentimiento de la mujer, que ahí es donde se figura la protección especial y el enfoque de género que es contra la mujer, incurrirá en una prisión de 64 a 180 meses. Y dice en este caso el apartado de la sentencia que en ese escenario la mujer gestante decide proseguir con su embarazo hasta su culminación, pero interfiere un factor externo en contra de su derecho a autodeterminarse en los distintos aspectos de su proyecto de vida, lo cual por supuesto incluye su salud reproductiva. Y Sergio, dice la Corte en este aspecto,
el análisis de casos judiciales con perspectivas de género. La administración de justicia en materia penal, dice la Corte, no es ajena a aplicar una perspectiva de género al resolver los casos en los que estén involucradas mujeres como víctimas o como procesadas, con miras a evitar reproducir patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios. Se trata de un mandato que tiene sustento en el artículo 13 de la Constitución, que regula la igualdad real de todas las personas y la proscripción de la discriminación. Ahí hay un elemento adicional que yo tendría en cuenta, y dice, en ese escenario la mujer gestante decide proseguir con su embarazo. Tal vez ni siquiera quiera, ¿sí? Es muy probable que dentro de la autonomía de su voluntad, dentro del desarrollo de su autonomía, ella decida no continuar con el embarazo. Pero ojo, aún así nadie puede interferir en la decisión. Si ella la toma la decisión de forma autónoma y voluntaria, en los términos obviamente del código penal, y bueno, ya lo que nosotros sabemos sobre el tema de las 24 semanas. Pero inclusive si ella no quisiera, es que nadie puede interferir. El tipo penal lo que dice es el que causó el aborto sin consentimiento de la mujer. Claro, y ahí hay una visión bien interesante, porque digamos, haciendo la investigación y observando varios videos alrededor de este caso y leyendo varios escritos, la defensa se centra en decir el embarazo venía con una serie de complicaciones previas a la ingesta de ese medicamento, de ese misoprostol. Bueno, el nombre. Misoprostol. Gracias, misoprostol. Entonces la defensa dice, como el embarazo no venía en condiciones normales, no podemos evidenciar eso. Pero la Corte es enfática y precisamente usted lo está señalando. Es que el problema no es la ingesta. El problema no es si el embarazo venía o no venía en condiciones regulares o adecuadas para el nacimiento del niño o niña, sino es el irrespeto, es la vulneración a la autonomía de la mujer. Es que yo creo que ese es el enfoque más importante que tiene la sentencia, en la medida en que la consecuencia es efectivamente la interrupción del embarazo. Eso, digamos, es el hecho con el que cierra el tema. Pero la ruptura, la intervención, la ruptura de los derechos reproductivos de la mujer, la intervención en su voluntad y en su derecho a decidir, es lo que genera que el enfoque de género tome relevancia. Claro, muchísimo más, porque es que es la autonomía de ella. Como le decía, el tipo penal dice el que interrumpa sin consentimiento, es decir, ella más adelante puede decir antes de las 24 semanas, oiga, yo no, de verdad no quiero, pero no se lo pueden imponer, pero no se le puede interferir de esta forma y de una forma, como decía, egoísta y irresponsable, pero además una forma que engañó a la persona, ¿sí? O sea, lo que hizo fue, y lo dice la sentencia, es una forma dolosa, es querer un resultado. El delito es exacto, y eso es clave porque la sentencia también lo señala. Este es un tipo penal de resultado que tiene sí o sí implícito el dolo. Claro, porque es llevarla y en este momento... No es un delito culposo. No es que fue sin querer, no, usted quería un resultado. Porque usted, es decir, es una sustancia que primero tiene unos efectos y todo el cuento, y que no, o sea, usted no le está dando el misoprostol para un dolor de cabeza, ¿sí? Usted le está dando el misoprostol porque quiere que esa persona aborte. Y en esa medida, obviamente que usted está interfiriendo en todos los derechos de la mujer, ¿sí? Y se los conculca y se los viola, los transgrede, todo. Entonces, a mí sí me parece absolutamente importante ese enfoque de género, y yo creo que ese delito es supremamente grave. La pena a mí me parece corta, ¿sí? Y se lo puedo comparar con por ejemplo, el caso de lo que hablábamos la vez pasada de esta señora EPA Colombia que dañó unas cosas y todo el cuento, y le meten 5 años. Además, ese señor tiene prisión domiciliaria. Por ejemplo. Y ahí es donde también uno empieza a mirar lo que hablamos la vez pasada, el tema de
cómo es el equilibrio de la justicia frente a unos y frente a otros. En este caso, frente a hombres y frente a mujeres. Entonces, y eso es un discurso absolutamente válido, porque entonces el juez también, sobre todo el juez de primera instancia, no tuvo en cuenta esto que está viendo el tribunal y la corte. Es decir, cómo es una sentencia con un enfoque de género. A mí me parece que, por ejemplo, si uno comparara las dos situaciones, es grave. ¿Por qué? Porque la señora que destruyó unos elementos que después al parecer los repuso y todo el cuento, hoy está cumpliendo su pena en un centro, en una penitenciaria. Mientras que este señor que atentó contra la integridad física de una persona, tiene casa por cárcel. Así es. Y yo le agregaría una cosa más, y para ir depurando el tema respecto al fútbol, ese señor no debería volver al estadio. Así. Yo sí lo digo. Porque es que aquí hubo un proceso de carnetización que nunca se llevó a cabo. Pero este tipo de cosas están atentando, es un delito, está atentando contra la sociedad. O al menos también un pronunciamiento, así como las barras lo apoyaron en su momento, porque fue evidente el apoyo, que la barra se pronuncie. Sí, yo creo que el señor no debería ser más dirigente de la barra, por ejemplo. Pues uno esperaría eso dentro de un ejercicio lógico. Porque y dentro de la autonomía de la misma barra. Además es una afrenta también a las hinchas mujeres de la misma barra. Lo que hablábamos aquí con las mujeres de la coordinadora, es que hay una violencia y creo que esa forma, que el señor vuelva a la barra como si nada y todo el cuento, es una forma de violencia contra las mujeres de la misma barra. Sergio, le voy a leer en estos últimos 2 minutos concretamente lo que dice al final la Corte Suprema de Justicia en su sentencia. Comillas, en el análisis del caso concreto se determinó inicialmente, con base en el análisis en conjunto de la prueba, que el procesado le suministró a la víctima una sustancia abortiva. Se descartó que hayan sido otros factores los que ocasionaron ese hecho o que se haya presentado algún tipo de manipulación de la botella que contenía el fármaco y que fue aportada por la víctima. Luego de verificar los cursos causales que se alegaron para explicar el aborto que padeció la víctima, pudo determinarse que el obrar del acusado y no otro fue el que condujo a ese resultado por haberle suministrado a la víctima el fármaco abortivo. La consecuencia de esta conclusión es que se confirme la primera condena proferida por el tribunal por el delito de aborto sin consentimiento. Para finalizar, se consideró necesario compulsar copias penales teniendo en cuenta que, siguiendo el análisis del caso desde una perspectiva con enfoque de género, no se advierte que se haya investigado las posibles afectaciones de orden psicológico y físico al cuerpo de la víctima por cuenta de los hechos de este proceso. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación de la Corte resuelve confirmar la primera condena proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en contra de Andrés Felipe Muñoz Lara por el delito de aborto sin consentimiento del cual fue víctima la señora que mencionan en la sentencia. Y pues con ello, don Sergio, entonces tenemos que la Corte Suprema se manifiesta expresamente sobre este caso de enfoque de género en contra de uno de los barristas más reconocidos en Colombia, el señor Andrés Felipe Muñoz Lara, por este caso. De esa manera, entonces, don Sergio, terminamos nuestra jugadita de la semana conmemorando este mes de la mujer y hoy hablando del caso de Andrés Felipe Muñoz Lara, y nos vamos con nuestra parte final, el algo más en Fútbol al Derecho, ¿o no, man? Bueno, y la última parte de Fútbol al Derecho, vamos con el algo más, y es que precisamente ayer que veíamos el partido de la Selección Colombia, en donde fue titular el señor Daniel Muñoz, estalla un escándalo previo precisamente a este partido que tuvimos contra Brasil. Y es que Rubén Caicedo, Sergio, alega haber sido representante y pieza clave en el paso de Daniel Muñoz del Genk de Bélgica al Crystal Palace de Inglaterra, donde actualmente juega. Y este señor Caicedo apareció reclamando el pago de una comisión que le correspondería por el fichaje precisamente desde Bélgica a Inglaterra. El agente, lo señala el diario The Sun, comillas, insiste en que le prometieron una comisión del 10% por el acuerdo de 6.5 millones de libras que llevó a Muñoz al Palace, procedente del club belga Genk. Y este señor, que además, aquí sí voy a dar el crédito un poco a Antena 2, un programa en las mañanas que hace Carlos Antonio Vélez, lo entrevistó y el señor manifestó lo siguiente: si no conciliamos, se ventilará en público todas las partes financieras porque es de común conocimiento. Va a salir a la luz pública muchas cosas. Esperamos que ellos reconozcan que el negocio lo hicimos nosotros. El perjuicio de Daniel va a ser de reputación. Y Sergio,
A mí me parece interesante varias cosas después de escuchar al señor Caicedo en esta entrevista. Primero, Daniel Muñoz tuvo una salida medio complicada de Nacional cuando se fue al Genk de Bélgica. O sea, ya está presentado un antecedente ahí. En segundo lugar, un tema que se puede resolver de manera práctica en lo jurídico termina complicándose porque literalmente no hay documentos firmados. Es curiosísimo, yo escuchaba la entrevista y decía, yo no tengo un papel, decía el señor Caicedo. Juan Pablo Ángel, aquí entra Juan Pablo Ángel porque es el actual representante de Daniel Muñoz, tampoco tiene un documento firmado. Entonces, yo decía, es increíble que en pleno 2025 yo esté escuchando que no hay un solo documento de por medio para que el señor pueda utilizar la herramienta. Dice, yo tengo pruebas, yo tengo chat, yo tengo escritos, pero me parecía curiosísimo eso. Y en tercer lugar, en efecto, lo que sí dice el señor y que es absolutamente cierto, es que Daniel Muñoz reputacionalmente está quedando muy mal, máxime cuando hace muy poco salió las noticias que el Manchester City está pretendiéndolo en la Premier League, porque eso sí, es un jugadorazo. Así como yo le decía a Alejandro Domínguez, oye, Juan Pablo, arregla ese problema, ¿no? Saludo a Juan Pablo. Juan Pablo. Lo invitamos a pautar con parte de la comisión. Juan Pablo, pague, mano. No, mentiras. No, pues si él, digamos, recuerde usted que las obligaciones se pueden pactar también, ¿no? De forma verbal. Jurídicamente es válido. Es absolutamente válido. El tema es que hay que solicitar el reconocimiento de eso, pero eso... O sea, probatoriamente eso implica, eso es un desgaste, Sergio. Un montón de cosas. Entonces, ¿para qué cuando ahorita el negocio puede ser más grande? ¿Sí? Entonces, ahí, desde el análisis económico del derecho, uno tendría que hacer en serio digamos, un estudio de costo-beneficio. ¿Qué es mejor? Dejar que eso siga, que todo el cuento, y se dañe la negociación con el Manchester City. Es que lo que él dice, además es reputación, es que de esto también viven los jugadores. No, y además con un tema, y este tema es grave, o mejor, dentro de todo esto es grave, y es que el señor dice que la plata ingresó a las cuentas de Juan Pablo Ángel y del jugador. Sí, señor. Y que de ahí se repartió a todo al... Además, él da a entender que en principio le habían dicho una cifra y al final terminó siendo mayor. Por eso le digo, y es lo que usted señala, ¿costo-beneficios qué dice usted? Sí, análisis de costo-beneficio. Análisis de costo-beneficio. Si yo soy juicioso, hago ese análisis previamente y digo, miren, el resultado de no pagar 650,000 libras, que yo sé que es una suma considerable para un mortal como uno, pero que para ellos son cifras ínfimas, mire lo que está terminando, para él. Tanto que ya en fútbol al derecho estamos hablando de él. No, y hablamos de libras, ¿no? O sea, no hablamos de euros, no, hablamos de libras. Ni de pesos colombianos, que Dios mío. Si por ahí alguien tiene 650,000 libras que nos pueda donar, estamos ahí atentos. Pero el tema es... Pensé que iba a decir 650,000 lucas. No, yo voy por lo grande. De libras a lucas. Sí, no. Libras luqueras. Pero, hombre, ¿para qué? En este momento, créame que es mayor el costo que puede tener ese problema que el beneficio que pueden obtener. Y pueden tener más beneficios si arreglan que sí, porque ahorita está en ciernes el tema del Manchester City. Y le va a generar que Guardiola acaba jugadores en un año, ¿no? O sea, eso sí uno tiene que... Eso ya es otra discusión. Realmente si tiene el espacio para jugar en un equipo como el Manchester Exacto. City. Pero que el solo hecho que ya empiece a sonar su nombre. Sí. Pero si la relación va a ser ahora que no le pagan a sus agentes, eso es un pésimo antecedente para Daniel Muñoz. Por eso dejamos en algo más, mi querido Sergio, como se dice, picando la bola ahí, porque esto se va a empezar a desarrollar poco a poco y ahí estaremos pendientes de seguir el caso de la posible demanda a Daniel Muñoz, lateral derecho de la selección colombiana de fútbol. Y con eso, don Sergio, queríamos cerrar el día de hoy en Fútbol al Derecho. Hasta hoy, viernes 10 de la mañana. Próximo miércoles, 26 de marzo, 5:45, en punto, en vivo, por la emisora Centenario de la Universidad. Vale, Y una última referencia que usted iba a hacer, estimado Sergio. La Sala General de la Universidad Libre de Colombia eligió como presidenta de la universidad a la doctora Elizabeth García González. No me voy a extender en la hoja de vida de la doctora,
porque pues, o sea, nosotros somos... Es otra hora de programa. Amateur a prueba en comparación con la experiencia de la doctora. Pero un tema que hay que rescatar y que es supremamente importante es que va a ser ella la primera mujer en 102 años de existencia de la universidad quien va a presidir a la universidad. Entonces, como dirían esto no se dice en radio, enhorabuena que la Sala General haya elegido a la doctora Elizabeth García, por primera vez elegir a una mujer como presidenta de la universidad, y esperamos que durante todo su periodo, obviamente, obtenga todos los éxitos, tanto personales como para nuestra universidad. Máximo cargo a nivel nacional, y eso es un granito de nuestra universidad, así que a la doctora Elizabeth García González, nuestra nueva presidenta de la Universidad Libre, le damos la bienvenida aquí desde la barra jurídica y futbolera. Desde este humilde espacio. Sí, súper humilde espacio, doctora, invitadísima a venir a una entrevista acá para que hablemos de fútbol y de la visión deportiva de la Universidad Libre a través de su Facultad de Ciencias de la Educación y de la Licenciatura de Educación Física. No siendo más con esto, nos despedimos a don Omar Montoya detrás del máster, como siempre agradeciéndole a nuestro productor general Julián Espinel también, y por supuesto a la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho en la emisora Centenario de la Universidad Libre y en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos el próximo miércoles 26 de marzo a las 5:45. Chao, don Sergio. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.